Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se pueden sentar. Voy a hablar un poquitico hoy de la historia de San Pablo Apóstol. En los relatos, San Pablo no tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa con Jesús, a comer del pan o una cena, o probablemente a tocarle la barba a Jesús, o probablemente algún chiste que Jesús hiciera, porque a Jesús también le gustaba colocar apodos. Esa es la única diferencia de San Pablo. Y la otra parte, San Pablo en su forma ha sido de los discípulos o apóstoles más instruidos, más inteligentes, más letrados, como el dicho, más entendido en todo lo que es el estudio, mientras que los otros sinvergüenzas que Jesús tuvo al lado, porque muchos se le fueron, no eran estudiados, eran pocos los que probablemente sabían alguna cosa, pero eran humildes de corazón y tercos como una mula, mientras que San Pablo no. San Pablo fue llamado, fue escogido de una forma diferente a los apóstoles, porque de subiendo a los apóstoles llamó uno por uno y lo llamó a sentarse con él. Pero más de todo esto, nadie se queda, o Dios no se queda con algo que probablemente le esté haciendo la guerra. Y San Pablo era un hombre que le gustaba hacerle la guerra a Dios, y le gustaba buscar el cristianismo, y le gustaba probablemente meterlo a la cárcel y participar en un asesinato, como lo hizo con el primer mártir llamado, como fue San Esteban. Pero este Pablo, viendo todo lo que hacía, no tenía temor por Dios, no quería el cristianismo, antes al contrario, lo odiaba. Sus cuerpos, su sangre, no era cristiano, era auténtico judío, como lo fue Jesús, auténtico judío. Quiero hablar un poquito de eso. Nosotros deberíamos decir: soy católico, apostólico y judío. ¿Por qué judío? Si usted no nació judío. Pero imito a Jesús, lo imito y me gusta como los judíos le aman, le adoran, le exaltan, mientras que todos los que somos llamados como somos llamados no lo hacemos, no lo sentimos. Y Pablo, de una u otra forma, en esa parte espiritual, movido en su soberbia y en su odio, pues Dios se quiso sacar como esa espina. Y Dios dijo, probablemente Jesús dijo:
Te crees muy machito, como lo dicen muchos de nosotros. Te crees muy machito, te crees muy machita, te crees muy berraquita, te crees muy berraco. Apostar que yo hago que vengas a mí. Apostar que yo hago que te doblegues a mí. Y así lo hizo Jesús con Pablo, con Saulo. Lo tumba y un caballo. Esa representación que nos muestran del caballo es tumbarlo del cerramiento que hay en su ser. Todos la mayoría de los católicos son cerrados, y todos van a misa y son cerrados, y todos comulgan y son cerrados, porque no saben realmente qué es seguir a Jesús, no saben realmente qué es la comunión, no saben realmente qué es su fe. Saulo fue tirado para que despertara. Cuando alguna persona está vicioso, alguna persona tiene vicio, uno le dice: deje de tomar, hombre, le va a hacer daño, le va a dar cirrosis, le va a enfermar. No, yo aguanto, pero tarde que temprano esa persona va a sentir que estaba haciendo mal y que en algún momento ese licor le hizo daño, y que en algún momento cuando usted le ofrezca algo le va a decir: no, ya no bebo, ya no fumo, ya no hago tribilín, ya no hago esto y aquello, ya va a cambiar. Este hombre empezó a mirar la vida espiritual de una forma. Jesús está en todas partes, no lo llego. Dios está en todas partes. Jesús también está en todas partes, pero está en una principal donde todos lo buscamos, como nuestra fe católica y apostólica. Ahí está Él, representado en su cuerpo y en su sangre. Mientras que en la otra parte espiritual, cuando el hombre no se acerca a Él, ni cree en Él, está alejado. El Señor tuvo que llamar a Saulo, y el Señor tuvo que tocar su espíritu y su alma para que viniera a Él. Nosotros, vías patulecas y patulecos, estamos comenzando a conocer a Jesús ya cuando hemos quemado las etapas y nos hemos caído. Es la única forma. Ahora lo otro. San Pablo se vino a llamar apóstol, no como los otros apóstoles, pero alguien me sabe decir, de los que están acá, ¿por qué se hizo llamar apóstol? San Pablo, ¿por qué se hizo llamar apóstol? Hay una razón principal. ¿La saben o no la saben? Mujeres, ¿la saben o no la saben? Y ustedes todavía han ido a misa, y ustedes todavía han comulgado y no saben. Por la sucesión, ¿no?, de Pablo. ¿Por qué? Sucesión por la sucesión apostólica. Desde ahí Saulo se volvió apóstol. ¿Y cómo fue la sucesión apostólica? Cuando vino Ananías y le impuso las manos. Fue una ordenación en el espíritu y en el soplo. Por eso San Pablo se tomó o se llama apóstol de Cristo. Desde esa imposición de manos, la vida le cambió totalmente a San Pablo. Desde que uno se confiese y empieza a comulgar, la vida le cambia totalmente al hombre. Eso pasó con San Pablo. Por eso al último, ya cuando él fue tocado por el Señor, se inspiró en su espíritu y ya comenzó a hablar y a llevar el evangelio. Una vez, el año 2018, invité a una misa judía. Es una celebración sin zapatos, a pie limpio. Y es una celebración donde muchas mujeres se pueden colocar un manto
Y es una celebración donde los hombres que quieran, se pueden colocar una túnica. Y es una celebración donde ese día no comemos la hostia, sino que comemos el pan. Pero la hostia también es pan. Y es una celebración donde ese día tomamos todo lo que es la parte judía. Y fue algo bonito. Vea, muchos sacerdotes hablaron mal de la Eucaristía, que era una misa satánica, que era algo y así. Por Dios, si es la misma Eucaristía, al contrario, hay más devoción ahí que la que estamos haciendo. Hay más entrega ahí que como estamos. Y esa misa judía es la grandeza de sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y eso es lo que probablemente todos los sacerdotes deberíamos de hacerlo. Hacer lo más precioso con toda la devoción. Esta mañana me contaba una persona que iba a la Eucaristía, pero que nada le llenaba. Han dado todo Manizales, todas las parroquias, buscando un lugar donde sentirse bien en la Eucaristía. Y lo digo, y esta semana compartió 2 días en la Eucaristía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ella esta mañana me contaba que jamás había estado una Eucaristía tan reconfortadora en la oración, tan entregada en el Espíritu. Eso es prédica, eso es evangelizar, eso es llenarse uno en el Espíritu. Esa mujer fue llena, esa mujer estuvo contenta. Por cosas de la vida, aunque le tocaba su empleo temprano, no asistió, pero se llenó. Ahora Pablo, cuando lleva el Evangelio, lo llevas para que el hombre también se llene. Nosotros no predicamos a Jesús, nos avergonzamos. Créame que sí. Una camándula, muchas mujeres se avergüenzan. Un Cristo, muchos hombres se avergüenzan. Vuelvo y lo digo, son signos, son imágenes, pero si no los llevan en el interior, es lo más importante. No le puede dar a uno vergüenza de hablar de lo que a uno le está dando la vida. Por eso San Pablo se volvió un hombre muy fuerte, un hombre muy perseguido, porque hablaba la verdad, porque no le tenía miedo ni a los sumos sacerdotes ni a nadie que quisiera cortar el Evangelio. Él lo hablaba con autoridad proveniente del cielo, no de los hombres, proveniente de la gracia, no de los hombres. Por eso cuando usted comienza a leer Hechos de los Apóstoles, como es esta lectura que es de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar toda la grandeza que hacía San Pablo. Un hombre que tenía las bien puestas las tenía, mientras que la mayoría de nosotros no la tenemos. Nos falta mucho. Por eso, cuando un sacerdote empieza a predicar y a hablar y sacar, es cuando más se le persigue. Esa es la persecución. A mí, a los que vinieron nuevos, me persigue mucho. ¿Sabe por qué me persiguen? Y pueden decir que probablemente soy desobediente, o que probablemente soy un hombre o un sacerdote, ¿cómo? Falso, o un sacerdote que no está en comunión con la iglesia, o un sacerdote que probablemente se está volviendo como los niños que no hacen caso, rebeldes. Pero es que uno no es rebelde, uno habla las cosas como Dios quiere que las hablemos, sino que nos falta mucho coraje para hablar. Vea, el Monseñor Ricardo en Medellín, el Papa Francisco le jaló las orejas y le dijo a él, porque se dio cuenta que es un hombre muy rico, y se dio cuenta porque tenía muchas propiedades muy costosas, y el Papa Francisco le decía que se despojara de todo eso, que hiciera del ministerio que había recibido en la pobreza,
y también en lo otro, en la fidelidad y el desprendimiento. Pero él no lo hizo. Y entonces todos los sacerdotes tienen que acogerse a él, a las palabras, a lo que él diga, la obediencia. Pero él tampoco le hizo obediencia al Papa Francisco. Entonces, ¿en dónde estamos? Los sacerdotes tienen que ser obedientes a un obispo, pero el obispo no es sacerdote. Al primado que debe ser, no es obediente. Entonces, ¿en qué estamos? Llenos de mentiras. Y cuando uno habla las verdades, cuando uno habla las verdades, es cuando a alguien le duele. Yo cuando estaba hablando con Monseñor Gonzalo aquí en Manizales, hubo algo que empezamos como a hablar, pero hubo algo que yo no le acepté. Y él sabe que uno no es pendejo. El pendejo se deja envolver, pero cuando ve que uno sabe todo, ya lo último como que ya da la buena la conversación, porque en algún momento de la vida él da a entender que uno pierde todo. ¿Cómo lo va a perder? Jamás. Sucesión apostólica jamás se pierde. Antes, al contrario, lo hace auténtico, lo hace romper paradigmas de una iglesia para hallar una verdad. La mayoría de la gente se confiesa de lo que ha guardado su vida, de lo que hizo en su vida, lo guarda hasta que esté viejo, y al último lo habla, y al último se confiesa. Yo creo que uno tiene que ser auténtico, y yo he tenido en esa parte, me he mostrado auténtico como soy, me he mostrado con la dignidad que soy. No le hablo a nadie de lo que no soy, porque no quiero mentir a la gente. Y los que han venido no es porque vean en mí como el sacerdocio o el obispado, sino porque ven que es la verdad de Dios, y porque ahí está la Eucaristía. Así no lo crea mucha gente, ahí está. Y yo cuando me he leído y me he enfrentado, no como un león y como una leona, a aquel que me está persiguiendo, y cuando yo me le paro en la raya, le digo, bueno, demuéstrame con sus argumentos, demuéstrame en sus palabras, lo grabamos, traigo testigos para que usted diga lo que está diciendo, y si no vamos a ir a un pleito jurídico, nos vamos. Pero usted sabe que aquí no se habla mentiras, aquí se habla verdad. Y cuando yo tengo ese encuentro con otros sacerdotes y saben también lo que no es, pues ya al último se hacen los pendejos. Eso pasó con Pablo. ¿Me están escuchando? Eso pasó con Pablo. Cuando todo el mundo empezó a ver quién era Pablo, todo el mundo le tuvo respeto. Es más, le tenía más respeto a San Pablo que a San Pedro. Y había una rivalidad entre los dos. Lo sabía. Había una rivalidad entre los dos. Porque Pedro decía, es que yo me senté en la mesa con Jesús, yo bebí con él, y una cosa y la otra. Y San Pablo le dijo, aquí no vale eso, aquí valen de las obras. Así como usted las hizo, así las hago. Y esa fue la discusión que tuvo San Pedro y San Pablo. Pero más sin embargo, nosotros honramos, porque al último, en la exhortación de San Pablo a San Pedro, fue donde San Pedro cogió fuerza. Porque si no, no hubiera sido lo que era. Esa es la parte bonita de San Pablo. Hablar sin temor, pregonar con el amor del Espíritu, no tener miedo, solamente sino el temor a Dios, que es el que en algún momento nosotros nos va a juzgar por nuestras obras y porque no hablamos. Y para terminar con el Evangelio, cuando Jesús, en aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11, ya en ese momento ya no existía Judas. A los 11, Judas ya no existía. Y cuando se apareció Jesús, comprendan esto para que no hagamos mala interpretación. Se apareció a los 11, que eran ¿quién? ¿Discípulos o apóstoles? Apóstoles. Eran apóstoles. Hemos dicho, ya estaban consagrados,
como ministros y como sacerdotes. Ya estaban consagrados. Y le dice que vayan, impongan sus manos en ellos. Y todo lo que pasara en la parte espiritual serían ellos. Por eso ellos comenzaron esa parte del ministerio evangelizador y liberación. Por eso los demonios, por eso los espíritus, por eso todo el mundo le conocía, porque ellos tenían la grandeza de Dios. Eso es lo bonito de esto, pregonar y llevar el evangelio a toda la creación. Los evangélicos, hombre, vuelvan a la iglesia. No, yo no creo en nada. Se va a condenar. Quiere condenarse. Es que no estás aceptando a Jesús. Y ellos se le cierran a usted. No lo estás aceptando. Estás engañado. No estudiaste. No sabes qué es la espiritualidad. Estás dejando de comulgar. No estás creyendo en Jesús. Te estás condenando. Y ellos dirán que no. Pero sí. Y todo el mundo dice, padre, pero es que Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes. Pero no en todas partes se toca. No en todas partes se toca. Eso es lo que muchos hombres y mujeres no han querido entender. No en todas partes se toca a Jesús. Por eso Jesús habla con esta gran palabra de ir, anunciar, bautizar, creer. Eso es lo bonito. Yo voy a hacer un matrimonio en Medellín de un hombre que no ha recibido los sacramentos de la primera comunión, porque él se salió de la iglesia católica y se fue al cristianismo. Nosotros también somos cristianos, pero se fue al cristianismo de una iglesia, X iglesia, y perdió todo vínculo con Jesús. Por cosas de la vida conoció a una mujer colombiana y ella tenía sus raíces de fe, y ella comenzó, conociendo un poquito de la palabra, a instruirlo a él. Mire, me pareció tan bonito eso, a instruirlo a él en la palabra, a demostrarle con hechos y con tantas cosas. Y él dijo, me quiero casar contigo, no en mi iglesia, sino realmente en el sacramento de la comunión. Quiero recibir a Jesús. Por tanto, la idea es hacerle la primera comunión, hacerle la confirmación y por último el sacramento del matrimonio. Eso es algo bonito y creo que hay algo hermoso, porque se está anunciando y se está predicando realmente lo que es el evangelio de Dios. Y como ustedes saben todos, nosotros nos metemos mucho en lo que es en la sanación, nos metemos mucho en lo que es la liberación. Yo vivo en el evangelio, yo vivo en la doctrina escrita a Jesús, yo vivo en la doctrina escrita a los apóstoles. Que el Señor los bendiga y el Señor los acompañe para siempre. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Sí, vamos a hacer la oración con la luz.